Adelante, Alberto. Bueno, retomamos entonces. Voy a referirme finalmente, dada la, eh, dado que se interrumpió, a una pregunta que se planteó hace un rato por parte de Manuel, que tiene que ver con mi visión, que es una visión de carácter académico, sobre el derrumbe del modelo y el estado actual de las condiciones. Cuando yo escribo el derrumbe del modelo, eh, bueno, y cuando lo planteo como posibilidad en una conferencia en ENADE justamente, lo hago en el entendido de que hay una condición básica para que un modelo económico pueda funcionar. Y esa condición básica es que hay un mínimo, no es muy alto lo que se requiere, pero hay un mínimo de legitimidad de los modelos. La mayor parte de las veces ese mínimo de legitimidad es simplemente que la ciudadanía no considere que hay otro modelo viable. La mayor parte de las veces tiene que ver con que lo considere obvio. No es que la gente esté convencida y enamorada del modelo. No es que no haya malestar social. Es sencillamente que le parezca que no hay ningún, no hay ningún problema. Y en ese sentido, o que la existencia de los problemas se va a resolver en el tiempo gracias al modelo. Entonces, dada esa situación, yo había hecho bastantes investigaciones por todo Chile y me había sorprendido la magnitud del malestar social. La magnitud del malestar, no la existencia del malestar, que es una cosa que puede considerarse irrelevante porque malestar siempre hay. Y hay básicamente por lo que hemos hablado, porque finalmente está la contradicción de los intereses, está el hecho de que se pierde cuando los otros ganan, y entonces hay malestar. Y ese malestar muchas veces es informe, o sea, no tiene ninguna característica específica, sino que se siente simplemente. Pero no tiene verbalización. Lo que yo digo es que el proceso de movilización social que comienza en Magallanes y que tiene una serie de movilizaciones, empieza a ponerle nombre a ese malestar social, empieza a construir condiciones de ilegitimidad mucho más radicales y sustantivas. Y que mi impresión frente a esos datos, luego del análisis, hay una interpretación, y esa interpretación es que hay un excedente de malestar que hace imposible, o al menos improbable, el procesamiento por la institucionalidad de ese malestar. A ese proceso yo lo llamo el derrumbe del modelo. A ese proceso lo llamo el derrumbe del modelo porque además hago un acto político en el nombre de señalar que el proceso que se estaba viviendo, que era visto por la ciudadanía, por la prensa, por la política, como un proceso que tenía que ver con las demandas educacionales, en circunstancias que había partido con protestas en Magallanes, que había seguido con protestas respecto a Hidroaicén y que se había manifestado de distintas maneras, lo que decimos es, no, aquí está una forma de expresión que está allí donde hay sectores sociales que tienen o más capacidad orgánica o donde se está manifestando de manera más radicalmente visible, no más radical, más radicalmente visible la contradicción. Y ahí está el tema de los endeudados como un gran momento de visibilización. Y por tanto, lo que decimos en ese instante es, aquí va a haber un proceso que va a tomar 4 o 5 años, y puede ser más, porque incluso pongo la metáfora de que hay un proceso de crisis parecida a principios del siglo XX en Chile, en el proceso muy parecido de celebración del centenario de la independencia, y ese proceso resulta que termina generando una gran crisis, y esa gran crisis no se logra ni siquiera administrar políticamente hasta muchos años después, con sucesivos gobiernos, y que incluso cuando el proceso que se está administrando termina volviendo uno de los grandes símbolos de la crisis, como es Carlos Ibáñez del Campo, a gobernar. O sea, nos quedamos pegados en esa crisis. Por lo tanto, esto puede efectivamente durar mucho más. Pero como mínimo tiene que durar 4 o 5 años en los cuales esté en impugnación. Y por eso cuando yo veo la aparición de la posibilidad cierta de una movilización en contra de las AFP, veo que hay un avance porque empezamos a al menos acercarnos al mundo del trabajo, sin el cual, evidentemente, este derrumbe del modelo no es viable. Perfecto.
¿Alguna pregunta? Sí. Micrófono, ¿verdad? Por favor. Buenas tardes y es un placer saludar al nuevo presidente. Creo por Alberto Mayol y quien le habla es un inmigrante. Soy de Perú. ¿Qué pasa con la visibilización de los migrantes? Somos los nuevos chilenos. Hay una gran cantidad de trabajadores migrantes a los cuales nadie se ha dirigido. Hay trabajadores que están en negro, que ni siquiera pueden formar sindicato y no lo hacen por el miedo de ser expulsados del país. ¿Qué pasa con esos trabajadores a los cuales ni siquiera pueden tener una visibilización propia, ni siquiera agruparse, ni reunirse, ni tampoco los sindicatos les pueden brindar apoyo porque trabajan sin contrato? Y esa es mi pregunta. Sí. Y ojalá que usted salga presidente de la República. Muchas gracias, hermano. Quiero decir simplemente, para empezar, que a mí esta semana, cuando veo todo lo que le pasa a Osandón, me da pena, solo hasta que me acuerdo de lo que hizo a los migrantes en Chile. Pues mi oficina queda justo frente a la oficina de migración. Y después de las declaraciones de Osandón el año pasado, hubo primero todas las mañanas 12, 13 carabineros puestos allí, supervisando, revisando, impidiendo incluso la posibilidad en la fila de los y las migrantes, impidiendo la posibilidad de que se pudieran alimentar y tomar bebidas porque se las tenían que vender los vendedores ambulantes. Entonces, claro, Osandón ahora que se victimiza, hay un par de ratos en que me da un poco de pena, pero se me quita. Se me quita porque aquí cometió una crueldad infinita, que es fácil de producir y que es típicamente lo que nos producen, que es el conflicto dentro de la clase. Trabajadores y trabajadoras contra otros trabajadores y trabajadoras. Esa situación es inaceptable. Nosotros abrazamos a los migrantes. Tampoco es popular para la siguiente elección. Abrazamos a los migrantes y decimos una cosa muy simple. El capital tiene todo el permiso en el mundo para moverse de un lugar a otro. Y se mueve el capital y se mueven los empleos. ¿Y los trabajadores no van a tener el derecho a moverse? Entendemos muchas veces la insatisfacción de personas que llegan a un servicio público inadecuado y ven aún más saturado el servicio público porque llegó más población. Lo entendemos. Pero de la comprensión y la empatía hay una gran distancia a encontrarles razón y a proceder políticamente en contra de otros seres humanos, porque yo comprendo la insatisfacción de la persona. Eso tiene que ver con las deficiencias de nuestros servicios de salud, de nuestros derechos, no con la existencia de migrantes. Cuando yo era niño recuerdo que casi toda la gente se iba a Argentina a trabajar. No había empleo en Chile. Empleos de 30%, desempleo del 30%, real del 50%, situaciones dramáticas. Bueno, y la gente se iba a trabajar a Argentina y estaba más de 500.000 chilenos de la época en Argentina. Y uno dice, nos vinieron a cobrar la cuenta, nos vinieron a decir tales y cuales cosas. Entonces, de verdad que hay una discusión que es gravísima, que es tratar de instalar un conflicto entre la migración, porque somos todos migrantes. Hasta los pueblos originarios son migrantes. Entonces, porque unos llegaron antes, vamos a considerar que los que llegan luego tiene que ser como un rito de paso a los mechones en las universidades, pero en forma de expropiación de sus recursos, de sus salarios, de sus oportunidades. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente tenemos que tener una política que defienda, y para eso necesitamos una política, ojalá, que sea latinoamericana, que sea de apoyo recíproco, que no sea solo de un país, que sea un incentivo grande a un trabajo entre todos los países de América Latina para poder tener mecanismos que permitan la circulación, que favorezcan la estabilización de esos procesos adecuadamente, porque los derechos
estos son derechos que son indispensables, no podemos conculcarlos bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias, Alberto. Me parece que estamos llegando al Había final. una pregunta ahí. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ah, excelente. Sí, ahí hay una pregunta, sí. La habíamos visto. Podemos hacer las dos juntas y las contesto. Bueno, ¿se escucha? ¿Está Hola, bien? sí. Hola. Mira, mi pregunta es, lo que pasa es que a mí me agradó ahora escuchar que quieres expropiar Soquimich, pero me llamó la atención cuando te escuché, no sé si el lunes o el martes, decir que solo querías expropiar el 20% de las empresas estratégicas. Sí, Y a mí me cabe el tema, primero con los recursos naturales, que, por ejemplo, yo no sé por qué no el 100% de toda la minería y todo el agua, que yo creo que es básico. Y te acabo de escuchar decir que el 20% porque temes que el capital extranjero huya. Y yo digo, oh, qué bien que el capital extranjero huya, porque de hecho tú mismo acabas de decir que la plata de los trabajadores que tenemos la podemos usar para invertir Así y es. entonces no necesitamos del capital extranjero. Y de hecho, si nosotros expropiamos el cobre, el ingreso de Chile va a ser tan magníficamente inmenso, porque si la empresa privada deja de vender cobre al extranjero, y solo lo que produce Codelco, claro que habría que cambiar algunas minas que ya están agotadas por las que ahora están privatizadas, que tienen más espacio, el precio de Codelco, como nosotros tenemos casi el 70% de la producción de cobre del planeta, si eliminamos las privadas, el precio del cobre se duplica y hasta triplica. Entonces, eso, ¿por qué no expropiarlo todo? ¿Y por qué tanto miedo? Porque al final, si vamos a luchar por el 20% o por el 100%, vamos a tener que luchar igual. Y se van a asustar igual. Y nosotros vamos a tener que dar la pelea en la calle igual. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué no lo pedimos todo en vez de pedir de un acuerdo. poquito? De acuerdo. ¿Quieres hacer la pregunta al tiro para...? Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Vilma Álvarez y soy ex dirigente sindical. Y viví la época de los 90 cuando empezó a llegar mucho migrante peruano. Y tuve el problema grave que la empresa empezó a contratar por mano de obra más barata como reemplazo, ¿ya? A los beneficios que ya hasta ese momento teníamos. Porque igual con la dictadura se habían logrado mantener los pliegos colectivos de durante la dictadura y de antes de la dictadura. Entonces, en ese entonces, cuando comenzó la migración peruana, tuvimos que ponernos en la puerta a impedir que los trabajadores migrantes llegaran a reemplazar a las compañeras. Entonces, la verdad que se planteó esto a nivel de CUT. Obviamente ellos no respondieron, no dieron nunca esa respuesta, porque ya tenían un pacto, ya tenían garantizado, digamos, al empresario justamente ese aspecto de rebajar los salarios. Y entonces yo me pregunto ahora, ¿qué va a pasar? Porque yo he invitado a unos compañeros, unos trabajadores migrantes haitianos, ¿qué va a pasar ahora con nuestra nueva realidad que vivimos ahora, donde la economía va a estar en decadencia y resulta de que no tenemos un sindicalismo, o lo tenemos peor que en los 90, digamos, atomizado, y la verdad es que no tenemos mucha respuesta desde el movimiento sindical. Entonces yo pregunto, ¿qué vamos a plantear desde el Frente Amplio? Porque yo soy parte del Frente Amplio, apoyo tu candidatura, y yo quiero dar respuesta a este grupo de trabajadores que hoy día está llegando con mucha expectativa a Chile y que realmente las condiciones nuestras también son paupérrimas. Entonces tenemos que dar una respuesta ahí, ¿no? Sí. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Trafiñanco, soy de origen mapuche. Una consulta, Alberto, dentro de tu colectividad, ¿cuál es, digamos, valga la redundancia, el colectivo dentro de ese colectivo mismo respecto del conflicto mapuche, del Gualmapu, de la militarización de esa zona, sí, mal llamada zona roja, por todos los estados de este país, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Y si hay algo en concreto para hacer alguna acción en términos políticos, en términos territoriales, para el pueblo mapuche, porque hoy día estamos siendo judicializados con testigos falsos, con testigos encapuchados, y sin embargo todo pareciera que está bien. Y por cierto, también entendiendo que nuestros hermanos que vienen de afuera, bienvenidos sean. Creo que este país y esta tierra es para todos. Entonces,
Esa es la pregunta. Sí. Muchas gracias. Ok. Bien, respecto a las empresas estratégicas a las que nos referimos son todas las empresas de servicios básicos, las empresas de minería, las empresas forestales, las empresas de pesca y las empresas de energía. De todas esas, la idea es nacionalizar el 20%. ¿Por qué? Este fondo que tenemos existe, pero no es dinero líquido, está en dinero especulativo. Si tú lo quieres cobrar todo, se convierte inmediatamente en lo que se venda, que probablemente va a ser muy poco, se puede convertir en la mitad, en menos de la mitad, e inmediatamente quedamos expropiados de nuestro propio recurso. Hoy día ese dinero está en bolsa, que fue la gran gracia que hicieron, con la cual nos dejan en una posición de desventaja, porque ese dinero especulativo se puede vender en lo que vale, y si tú estás apurado, en menos. Así es que ese dinero no podemos contarlo como que lo tenemos en metálico. Lo primero entonces es lograr que efectivamente esté ese dinero activo, que exista ese dinero. En segundo lugar, la posibilidad de que tú no requieras en algún momento, en algún punto, créditos internacionales para hacer las transformaciones de inversión que requiere Chile, por lo mismo que voy a explicar después, son bajas. En algún momento vas a necesitar, justamente porque si empiezas a vender todo de inmediato en la bolsa, vas a tener problemas. Vas a tener que partir de a poco. Aún así te van a castigar porque saben para dónde vas. Es que, momento, tú expropiaste el cobre. Y resulta que, ¿qué es lo que pasa? La tecnología que hace lo mismo que el cobre existe, solo que es cara. ¿Te acuerdas de la historia del salitre? Entonces tienes que estar en condiciones de tener un precio siempre competitivo respecto a esa tecnología que ya lo tienen los chinos. Entonces, aquí hay que ajustar las medidas para poder efectivamente ir avanzando en el proceso. Nosotros, logrando tener el 20% de las empresas estratégicas, es una cantidad de recursos muy grande que nos va a permitir, primero, resolver los problemas medioambientales en esos territorios, y además exigirle a las empresas, estando adentro de las empresas también, un trato respecto a los problemas medioambientales de distinto nivel. En segundo lugar, también relacionado con el tema de los trabajadores y trabajadoras en cada uno de sus espacios. Y en tercer lugar, una recaudación que es muy distinta a la recaudación de carácter tributario. Todo eso permite entonces producir un primer momento de desestabilización que termina en la práctica con el neoliberalismo, aunque quedamos todavía en una dinámica capitalista, evidentemente. Y no estamos todavía en una dinámica socialista, evidentemente. Pero estamos fortificando el Estado, estamos por otro lado fortificando la propiedad social, y hemos dicho que para fortificar la propiedad social, esa propiedad tiene que tener efectivamente ese dinero existente, y eventualmente para nuestros procesos de transformación productiva, porque ahí viene un punto que es muy importante y que tiene que ver con los precios también del trabajo. Una de las razones por las cuales el trabajo en Chile se puede bajar el precio radicalmente es porque la estructura productiva de Chile es una estructura extractivista, rentista, lo hemos dicho 1000 veces. Y eso se repite, pero resulta que es importante. Porque si tú no tienes trabajo con valor agregado, no hay posibilidad de que entonces se produzca una posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan una condición de mayor poder dentro de la estructura. La organización es parte del asunto, pero también el hecho de que sacar a todos esos trabajadores no va a ser, ni siquiera vas a poder, aunque quieras ilegalmente poner reemplazo, no vas a tener reemplazo, porque se hace una tarea para la cual el proceso de capacitación interno de esa labor es relevante. Y eso en los procesos de industrialización, que esperamos una industrialización que esté vinculada a un proceso de medio ambiente. Por ejemplo, hoy día en el mundo hay toda una moda respecto a la electricidad, y esa moda tiene un fundamento, y para Chile es una oportunidad enorme, porque tiene litio, porque tiene cobre, que también se requiere mucho en estas situaciones, y porque además tenemos la capacidad de producción de energía solar, que es bastante limpia, para Chile es bastante barata y es bastante razonable. Por lo tanto, tenemos oportunidades de desarrollo importantes que nos van a permitir entonces aumentar los estándares de cómo estamos trabajando.
¿Los inmigrantes bajan los precios? Sí, es verdad. La principal revolución de ingreso de trabajadores en el siglo XX se llamó la incorporación de la mujer. Aumentar la oferta en un porcentaje amplísimo. Obviamente eso bajó los costos. Vamos a decir a las mujeres que no pueden trabajar porque hay que aumentar los costos del trabajo y por tanto tener mayor capacidad de negociación. No. Hoy son los migrantes. ¿Qué es lo que hay que hacer efectivamente? Bueno, construir una estructura productiva que tenga la capacidad de incorporar efectivamente a los migrantes. Y si no funciona, porque está este proceso que hemos mencionado, la robotización, ser capaz de recoger las propuestas que se están haciendo en todo el mundo respecto a la posibilidad de transitar a que a través de mucho más altos impuestos, que esto es algo que se está estudiando en todas partes, la posibilidad de transitar a una renta básica para todas las personas en una sociedad. Una renta básica. No necesariamente salarial, que permita entonces que todos tengamos una pensión básica sin estar jubilados, sino que simplemente por el derecho de existir. Nuestra entonces respuesta a los migrantes, a las migrantes, es que sencillamente tenemos que producir los derechos suficientes para recibirlo, tenemos que producir las condiciones materiales para que efectivamente podamos tener estructuras productivas fuertes, tenemos que defender económicamente a nuestros países vecinos para que no sea obvio migrar, tenemos que preocuparnos de las redes migratorias que a veces son redes que están hechas de familias, pero a veces son redes que son ilegales y que trafican personas. Son esas las preocupaciones que tenemos que ir construyendo. La migración es normal que siga llegando después de que se acabaron las condiciones objetivas que favorecen la migración económica. Después de la migración económica vienen siglos de migración social, es decir, personas que dicen, está mi familia allá, están mis amigos allá, pase lo que pase, gane lo que gane, me quiero ir para allá. Y le vamos a decir que no. Entonces, tenemos que asumir el problema. Asumir el problema. El problema existe, pero no son el problema los migrantes. El problema son nuestras propias estructuras productivas que concentran la riqueza. Los números que damos permanentemente de la desigualdad en Chile son increíbles y seguimos aceptándolos como si fueran una realidad dada que además asumimos que no se puede cambiar. Y yo quiero hacerle un llamado también a la confianza. Aquí los sectores más conservadores de Chile nos dicen que tenemos que tener fe. Pero resulta que no podemos tener fe en lo más importante que podemos tener fe, que es la posibilidad de transformar la historia. Nos quitan esa posibilidad permanentemente, no podemos seguir con eso. La plurinacionalidad de Chile es decisiva. El reconocimiento del Gualmapu como un territorio culturalmente además autónomo es fundamental. Y el reconocimiento de las regiones como administrativamente y políticamente autónomas también es fundamental. Y la posibilidad de recaudación tributaria por región es fundamental. Y obviamente no puede ser que tributen en Santiago, aunque hoy día no tiene efectos tributarios, pero mañana podría tenerlo si te ponemos impuestos regionales, pero tributan en Santiago las empresas que están ubicadas en las regiones, que producen en las regiones. Tiene que exigirse que donde están ubicadas las zonas productivas de las empresas es donde estén tributando y que un porcentaje importante de eso, nosotros decimos un 30%, se quede inmediatamente en la región. Decimos que efectivamente tenemos que hacer un gran trabajo en el cual lleguemos a una recuperación de tierras. Un gran trabajo que va a tomar, pero eso tiene que ver con la estructuración del poder de nuestros pueblos originarios. Y para eso necesitamos también reconocimiento cultural. Decimos que todos los colegios de Chile, en todos los colegios de Chile, sin importar si son privados, públicos, no importa, están ubicados en Chile, se tiene que enseñar como segundo idioma un idioma de los pueblos originarios. Porque es una forma de entender una cultura y de enriquecerse, efectivamente. Nosotros solicitamos que entendamos como país la importancia de incorporar a nuestro pueblo originario. Está no solamente además el pueblo mapuche, evidentemente, a los Aymara, Rapa Nui, está lleno, y hay 7 pueblos que están allí esperando un reconocimiento. Esperamos plurinacional, sabemos que Huanchumilla, que nosotros hemos defendido
bastante, a pesar de que no estamos de acuerdo en muchas de las cosas, pero que sí, por lo menos tuvo la valentía, la osadía de plantear estas temáticas al interior de un gobierno que no tenía ningún interés al respecto. Va a sacar un libro al respecto. Trataremos de hacer los gestos necesarios también para que efectivamente ese debate y esa discusión no solo quede sobre la mesa, sino que sea realidad. Nosotros tenemos equipos de trabajo en el Frente Amplio en la zona, hemos hecho actividades allá, hemos señalado la necesidad de desmilitarizar la defensa de los derechos, de no seguir pensando en más carabineros, menos fuerzas especiales. Estamos hablando de que esa zona lo que requiere es política, de la alta política, de la política que permite efectivamente no solo escuchar, porque eso ya plantea un problema, sino que la posibilidad de que eso sea un trabajo político constante, porque es un problema que tiene por un lado 500 años, por otro lado 200, por otro lado tiene 100, con el fin de los parlamentos en el mundo mapuche, tiene por otro lado 30 o 40, como queramos verlo desde el punto de vista del modelo económico, o sea, tiene todo eso por capas, y nosotros pretendemos que todo este problema se resuelve diciendo, ¿es terrorismo? ¿No es terrorismo? Con ese tipo de preguntas vamos a llegar bastante lejos de la posibilidad de construir un país más justo y un país con un mínimo de razonabilidad respecto a lo que tenemos que hacer en el futuro. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Isolina. Gracias, Patricio. Gracias, Manuel. Y agradecemos a la Casa en el Aire por su gentileza en facilitarnos este local para este foro. Agradecemos también a nuestro camarógrafo René Vera y al coordinador Paul Walder. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego.